amigos, como siempre les damos la bienvenida a la www.dialoguemos.es. Nos conectamos el día de hoy para realizar una entrevista donde abordaremos un tema educativo y de interés para todo el colectivo en general, ya que estaremos hablando de los riesgos ante eventos naturales. Ecuador es un país hermoso y diverso, pero también es vulnerable a los desastres naturales. Debido a su ubicación geográfica y al cambio climático, las inundaciones, lluvias fuertes, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra y terremotos son una amenaza constante. Además, Ecuador es sísmico y volcánico por excelencia. Entre 2017 y 2022 hubo 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos y 113 actividades volcánicas. Y recientemente ocurrió un sismo de magnitud 6.8 que dejó 14 fallecidos y deslaves en Alausí y Quito. Es importante estar preparados y tomar medidas de prevención para minimizar los impactos de estos desastres. Podemos marcar la diferencia aprendiendo habilidades de supervivencia, preparando un kit de emergencia y teniendo un plan de evacuación. Estas acciones ayudan a la prevención de desastres. ¿El Ecuador está preparado para enfrentar un desastre natural? Hoy lo analizamos. Y el día de hoy abrimos la invitación a nuestra entrevistada del día. Se trata de Blanca Fiallos. Ella es coordinadora del programa de maestrías de gestión de riesgos de desastres naturales. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí me parece un tema interesante el programado para el día de hoy. Así es, como lo comentaba en la introducción, es un tema esto de los riesgos, ¿no? Que muchas veces los ecuatorianos no sabemos o no conocemos, sobre todo porque vivimos en un país que tiene alertas sísmicas, tiene volcanes, hay riesgos con las lluvias, riesgos por todos lados, y sí es importante conocer todo esto a nivel educativo, ¿no? Y tomando como referencia lo que ha sucedido en los últimos meses con los sismos, las lluvias, los volcanes, quisiéramos saber cuáles son los principales desafíos que enfrenta el Ecuador en la gestión de riesgos de desastres naturales en comparación con otros países. Cuéntenos. Bueno, muchas gracias, ¿no? Creo que son muchos y ahí habrá que priorizar los desafíos que tenemos que enfrentar. Hay unos avances, digamos, de cómo se trataba antes la gestión de riesgos a cómo ahora. De hecho, antes el centro de la gestión de riesgos era el desastre y claro, ¿cómo voy a atender el desastre? Ahora en el Ecuador y en muchos países de la región ya no es el centro el desastre como tal, sino el desarrollo, la planificación y el desarrollo. Partiendo de eso ahora, ¿no? Que durante estos últimos 20 al menos años, si no son más, ya tiene otro enfoque la gestión de riesgos. No obstante, y de hecho en nuestro país, la Constitución de la República ya contempla, sí, en 2 artículos específicos esta variable de gestión de riesgos que específicamente que todas las instituciones, hasta los gobiernos autónomos deben tener unidades de gestión de riesgos, deben trabajar en la gestión de riesgos. No obstante, digamos, no se ha podido plasmar todavía esto que en una ley de gestión de riesgos que luego va a los gobiernos autónomos descentralizados a través de ordenanzas que de hecho algunos gobiernos ya lo tienen regulado, pero que creo que todavía está disperso, no hay acciones que se vienen haciendo desde los gobiernos autónomos y también desde el gobierno central, pero que todavía no están bien articuladas, que es la falta de una ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.
Entonces eso todavía no existe, por lo que son aislados los intentos, las iniciativas. Y en ese marco, digamos, los desafíos en la gestión de riesgos comparados con otros países, sí es una mejor coordinación, una mejor articulación, sí, coordinación entre las instancias, tanto del nivel central, regional, con el nivel local. Y esta articulación entre los instrumentos que se elaboran en estos niveles, desde el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Creo que son desafíos importantísimos, esta buena coordinación, esta articulación, que no haga ver que cuando ocurren este tipo de desastres, pues aparecemos descoordinados, que de hecho, porque no hay este trabajo que debe ser iniciativa también del gobierno central, ¿sí? Desde el ente regulador, en este caso la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Creo que esos son uno de los principales desafíos o los principales retos, ¿sí?, de aquí a futuro, en que tenemos la experiencia de la que recién pasamos de Alausí. Sí, ahí faltó coordinación, faltó la toma de decisiones, fue muy evidente, sí, un peligro, una amenaza que estaba ya, se sabía que iba a venir, ¿no? Y que desde el gobierno nacional y el gobierno local no tomaron las decisiones que tenían que haber tomado para que no suceda el evento y haya tantas muertes. Claro, y no solamente lo que sucedió en Alucí, también tenemos el sismo reciente que fue de gran magnitud para el Ecuador y que causó muertes y desastres a su paso. También tomando en consideración lo que dice recientemente, dentro de la universidad se realizó un conversatorio titulado Ecuador cerca o lejos de la realidad de Turquía. Y basado en ese conversatorio y en el papel de los riesgos, ¿cuáles cree usted que son las lecciones que Ecuador podría aprender de la experiencia, por ejemplo, de Turquía o de otros países en gestión de riesgos de desastres naturales? Creímos conveniente tratar lo que pasó en Turquía, ¿no? Porque es muy similar a lo que puede pasar en el Ecuador. Y claro, en ese evento tuvimos pues la participación de expertos, sismólogos, digamos, y gente que está trabajando, ingenieros civiles que están trabajando en temas de infraestructura. Y era importante ver que, por ejemplo, fueron dos sismos sobre 7 en la escala de Richter, ¿sí?, que sucedieron casi muy seguido, ¿no? Los dos. Y claro, eso nos decían que ahí está ahí por unas placas como las nuestras, pero que no son de la gravedad que lo que sucedió en Turquía, uno. Pero claro, los efectos son similares, ¿no? En el sentido de que por ejemplo, se vio que allá en Turquía decían también hay un código de la construcción similar al que hay en el Ecuador, obviamente, sí, cada uno en su ámbito, porque los máximos los ponen de acuerdo al histórico, ¿no? de lo que podría suceder en cuanto a la escala de Richter, pero que, digamos, tampoco es que se respetaron estos códigos de la construcción, ¿sí? Entonces, en eso somos similares en el caso del Ecuador, que tenemos un código de la construcción, ¿sí? Lamentablemente ese código de la construcción en su mayor parte no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos muchas construcciones informales. En el caso del país, en la que trabaja el maestro mayor, el albañil, que se hace maestro mayor por los años de experiencia en la construcción, pero que en realidad no tienen la formación académica como para asegurar de que sea una vivienda segura, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas. En Turquía no hay, creo que, viviendas informales, no obstante, las constructoras ahí podían no respetar, digamos, los códigos de la construcción, y hablaban de un sinnúmero de edificios, no recuerdo si eran alrededor de, en total en el país, más de 50,000 edificios totalmente caídos, ¿no? Entonces,
de esas vulnerabilidades se van generando en este caso, porque la población no respeta primero el código de la construcción y otra vez se construye en terrenos inestables, en terrenos inseguros, ¿no? Entonces suman dos características, el tipo de terreno y el tipo de la construcción, que hace que se vaya incrementando el nivel de vulnerabilidad. Y en eso el Ecuador no ha pasado, digamos, después de lo que pasó en Manabí, que fue gravísimo, ¿no? Que impactó a las zonas aledañas, a varios cantones, pero no impactó al país como tal, ¿no? Porque si hablamos de un sismo en Quito, en zonas cercanas a Quito, de ese tamaño que fue en Manabí, con esa magnitud de intensidad, pues las pérdidas serían cuatriplicadas y no más de lo que ya sucedió en Manabí. En Manabí en realidad es una zona, digamos, pequeña, que está junto al mar, sí, pero claro, hablando de ya zonas más de ciudad, más con infraestructura, más industriales, está todo lo que es la sierra o el mismo Guayaquil, ¿no? Entonces, sí, las lecciones aprendidas es que tenemos que respetar los códigos de la construcción, puede ser que me incremente los costos, pero eso me hace que sea más seguro la vivienda donde vamos a vivir la familia y que me dure más tiempo y me asegure a quienes vivimos dentro de esas viviendas o en general de las infraestructuras. Bien, doctora, usted hace énfasis en dos puntos importantes: el código de la seguridad, que en Ecuador no se cumple para construir viviendas, y además el tipo de terreno que genera vulnerabilidad. Y acá viene la siguiente pregunta: ¿qué papel juega la geografía y la demografía en la forma en la que se construyen las viviendas, y quién tiene la responsabilidad de supervisar esto? Y además de esto, ¿cómo Ecuador puede mejorar su vigilancia al tema de la infraestructura y la capacidad de gestión de riesgos en desastres naturales? El Ecuador es uno de los países de Latinoamérica con mayor vulnerabilidad, digamos, porque está expuesto, valía aclarar, a varios tipos de amenazas. Como hemos visto, los deslizamientos es el mayor problema, ¿sí? En el país, pero hay zonas que los deslizamientos todavía son mucho mayores. En Quito es en primer lugar los deslizamientos. En la zona de Alausí hay zonas, también son los deslizamientos. Por Manabí también son los deslizamientos. En la cuenca del río Guayas, por ejemplo, son las inundaciones, ¿sí? Entonces estamos como que muy a expensas, que es a la amenaza, a esta amenaza, la sísmica también, la sísmica, la volcánica, la geomorfológica, o la que estamos a expensas de deslaves, ¿sí? Y de inundaciones. Entonces estamos como al menos expuestos a 4 grandes amenazas. Después vienen otras que pueden ser más pequeñas, pero son estas 4 que al país le hace que es altamente multiamenazas y altamente vulnerable. En este marco, ¿cuál es el papel que juega la geografía? Bueno, por estas amenazas que tenemos, a las cuales estamos expuestos, vemos que el país tiene, pues por su geografía es grave, digamos, la situación de ubicación del país. Y claro, la población, la densidad poblacional del Ecuador es alta, porque claro, si vemos por kilómetro cuadrado el número de habitantes comparado con otros países, como puede ser Bolivia, como puede ser, son poco territorio para mayor número de personas, y eso también lo hace. Pero hay otra variable que hay que tomar en cuenta, que es el nivel de desarrollo, ¿no? Obviamente tenemos los países europeos o el mismo Estados Unidos, que tiene otro tipo de amenazas, como son las tormentas, los tornados, ¿sí? Entonces ahí, pero ellos tienen, sí, esa capacidad de resiliencia, digamos, no solo por las familias,
porque ya les avisan con anterioridad que tienen que salir, ¿sí? Y otra que el gobierno pues tiene toda la capacidad para preparar, atender y recuperar a la población y a los bienes, ¿no? Entonces, es otro, digamos, es otro elemento que hay que tomarle en cuenta, que es el nivel de desarrollo de los países. De que todos estamos expuestos a amenazas, sí, ¿no? Ellos a otros, nosotros a otros, pueden ser mayoritariamente, pero los países, ahí hay una relación, ¿no? Entre países pobres y países desarrollados somos los que mayor impacto recibimos, digamos, porque hay que de nuestras arcas fiscales que estaban destinadas para educación, para salud, se tiene que sacar de esto que ya no se puede destinar más y dedicarlo a la población afectada, ¿no? A que se recuperen, a rehabilitar, reconstruir las vías, etcétera, etcétera. Por eso se habla de que es importantísima la prevención. Sí, muchas veces estamos hablando de lo que sucede en el evento y que hay que atenderles, obviamente, hay que preparar, atender, rehabilitar y reconstruir, pero todo estamos partiendo prácticamente porque ya es inminente el desastre. Pero nos olvidamos de hablar de la parte previa, que es la prevención y la mitigación. Por ejemplo, en el Ecuador, ¿cómo ve usted la gestión que hace riesgos para educar a la población? Y también, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto? Claro, es fundamental. Es decir, en esto capacitar a la población desde que son pequeños. El ejemplo tenemos Japón, que ha sufrido igual, ¿no? Grandes desastres, lo hemos visto, pero la capacidad de resiliencia de su población es porque están preparados, están capacitados desde pequeños, ¿no? Nosotros hablamos de crear una cultura de gestión de riesgos, una cultura de prevención. Entonces, si eso lo haríamos aquí en nuestro país, ¿no? De que desde que van los niños al kinder, digamos, ya les hablamos de qué es lo que tienen que hacer, y luego hasta que ya son adultos, pues ya vamos a tener una cultura de gestión de riesgos. Eso es importantísimo, creo yo. Y obviamente lo que usted me dice de las apps, creo que esto de las apps es muy importante, pero claro, no son 100% certerísimas, digamos, pueden colaborar, pueden ayudar, ¿sí? Pero siempre uno tiene que también tener ya los conocimientos en cuanto, volvemos a hablar de cuando ocurre el desastre, ¿qué tengo que hacer? Me agacho, me arrimo, me pongo. Sí, son comportamientos que ya tienen que estar asimilados por toda la población. ¿Qué debo hacer frente a? Y que la app me va a ayudar, porque tal vez me alerta, como decíamos, el app me alerta, pero no me protege, ¿sí? No me protege el momento de desastre. Entonces la app me ayuda tal vez a que me tengo que poner la alerta que ya viene, pero el cómo comportarme mismo, qué tengo que tener, qué tengo que hacer en ese rato, es que yo ya tengo que tener, la población tiene que tener una cultura de gestión de riesgos, y eso sumado con la app pues sería importantísimo. ¿Hace falta esto en Ecuador, cultura de riesgo? Son como 4 patas de una silla, ¿no? Que seguimos hablando en la preparación, atención y de las apps, mi comportamiento, pero a veces nos olvidamos de la prevención. La prevención va más allá, cómo evitar la generación de riesgos, ¿sí? Nosotros hablamos de que los desastres no son naturales, porque los desastres, si no hay, o si la población está preparada, pues no va a haber muchos daños, digamos. Si la población es resiliente, va a haber daños, pero tal vez menos muertes. Lo que ocasiona en nuestros países más es las muertes, porque no tenemos esta cultura. Comparado con Japón, la población ya sabe, ya tienen la alerta, saben cómo comportarse y se pierden las cosas,
los bienes sí, pero las personas en menor cantidad de muertos. En el Ecuador, en nuestros países pasa más, ¿no? Se pierden las infraestructuras, pero las muertes son iguales o mayores y las vidas no se recuperan. Las infraestructuras sí se recuperan. Entonces, es por eso nosotros hablar de que la prevención son políticas de largo plazo, políticas de ordenamiento territorial, donde no se deben construir las viviendas, ¿sí? Lugares específicos. Y para eso el rol de los GAD es importantísimo, porque además del Código de Construcción, cada GAD en el país puede regular, ¿sí?, a través de sus planes de ordenamiento territorial, crear zonas específicas para determinados aspectos, para industriales, para vivienda, para cultivo, etcétera. Entonces, eso es lo que menos hay, lamentablemente, en nuestro país. Entonces, creo que debemos trabajar en el largo plazo, trabajar con las cuencas hidrográficas para evitar las inundaciones, para evitar los deslizamientos, porque muchas veces los ríos buscan su cauce y la población construye sobre el cauce del río o al lado del río. Entonces, a veces, ¿por qué se inundó mi casa? Porque estaba ubicada en la cuenca hidrográfica, donde que a la larga el río va a buscar su cauce original, ¿sí? Cuando llueve, el río busca su cauce original y pasa arrastrando lo que está en el camino, que pueden ser viviendas o que están juntos. Entonces, es la cultura de gestión de riesgos, que el gobierno tiene gran parte de responsabilidades en esto, gobierno nacional, central, pero la población también. Doctora, para finalizar, ¿alguna reflexión final que nos quiera dejar? Muchísimas gracias. Yo creo que la reflexión es que en conciencia, generar conciencia en la población, generar conciencia en los tomadores de decisión, ahora que el Ecuador cambia ya de autoridades en el nivel local, porque los riesgos se generan en el nivel local y hay que tratarlos en el nivel local. Sí, el nivel nacional viene posterior, que tiene también responsabilidades, pero donde se generan es el nivel local. Entonces ahora es llamarles a la reflexión de que la gestión de riesgos no es, a veces no da réditos políticos la prevención como tal, ¿sí? Porque estoy trabajando en el largo plazo, porque estoy trabajando en políticas, pero sí me da réditos políticos cuando voy a ver el desastre que ocurre. Pero eso no es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es solo trabajar cuando ocurre el desastre, sino que no queremos que ocurran las pérdidas de vidas humanas, que cuesta tanto al país, a las familias destruidas, que no infraestructura esencial, educación, salud se pierdan. No debemos trabajar en la prevención, ¿sí? Entonces, los desastres podrán venir, pero si la población está preparada, no es tan vulnerable, pues el número de muertos y tal vez las infraestructuras van a hacer en menor proporción los daños. Y eso vemos en los países de desarrollo, ellos se recuperan rapidísimo de las tormentas, es por la cantidad de recursos y por la capacitación de la población, la cantidad de recursos que ellos tienen, ¿no? El desarrollo mismo de esos países. Entonces, esa es mi reflexión. Muchísimas gracias por esta charla educativa que mantuvimos el día de hoy. Y es importante lo que usted decía, ¿no? Tener una educación, saber actuar ante cualquier evento adverso, conocer los riesgos, y la prevención es vital para que los ecuatorianos entiendan cómo actuar si se llega a presentar alguna situación de esta, porque como bien usted lo decía, es responsabilidad del gobierno, pero también es responsabilidad de todos estar prevenidos y alerta a lo que pueda suceder. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a usted. Bien, y a todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recordarles que estamos en redes sociales como @dialoguemosinfo, y también pueden revisar nuestro contenido a través de nuestra página web www.dialoguemos.es. Estamos en elcomercio.com y en eluniverso.com. Soy Rangira Briceño y será hasta una próxima oportunidad.